Está en línea Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobierno bonaerense. Carlos, Cintia García y equipo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Cintia. Ahí, gracias por atendernos. Bueno, a ver, repasemos los ejes más importantes de lo que fue el discurso de Axel ayer en el inicio de sesiones legislativas. Mira, el gobernador creo que fue muy claro, fue al mismo tiempo muy detallado en dos cuestiones. Por un lado, repasar todas las acciones de gobierno como corresponde ante la legislatura que se llevaron a cabo fundamentalmente el último año, pero él lo planteó como conjunto de los primeros 2 años, porque la verdad que vivimos un tiempo muy complejo, vinculado a... A ver, ahí estamos perdiéndote. Hola, estamos hablando con Carlos Bianco, jefe de asesores del gobierno bonaerense. ¿Nos escuchás? Sí, ¿escuchas? Sí. Ahí se cortaba tu voz, pero ahí, quédate donde estés ahora, que ahí se te escucha. Bueno, te decía que fue muy claro y muy detallado el gobernador respecto de dos cuestiones. En primer lugar, el repaso de estos 2 años de gestión que fueron tan complejos, tan difíciles en el marco de una pandemia que tuvo impactos obviamente sanitarios, pero también tuvo impactos en lo económico y en lo social, y desde el gobierno de la provincia no solo se atacó la cuestión sanitaria a través de las medidas de cuidado, a través del refuerzo de la infraestructura sanitaria, de los hospitales, de los respiradores, del equipo de protección personal para el personal de salud, a través de la vacunación histórica que se ha llevado a cabo en la provincia de Buenos Aires y que nos permite empezar ahora un momento distinto de nuestra gestión, sino también todo lo que se hizo primero quizá más de manera defensiva para poder sostener el empleo, para poder sostener la actividad económica ante la necesidad de tomar medidas de cuidado que tenían obviamente un impacto sobre la producción, sobre el comercio, sobre los servicios, y después plantear hacia adelante los futuros ejes de gobierno que están contenidos fundamentalmente, más allá de algunos anuncios puntuales y particulares que se hicieron, está contenido fundamentalmente en el programa 6x6, en donde, no voy a repasar todos los anuncios, pero hay medidas y planes en materia de obra pública, en materia de fomento de la producción, en materia obviamente sanitaria, en materia educativa, en materia de seguridad. Ese fue el eje general de la presentación, y estableciendo un punto, yo creo, una visión optimista de acá en adelante, remarcando algo muy en claro: en la provincia de Buenos Aires no va a haber ajuste, en primer lugar, y en segundo lugar, estableciendo un marco determinado y específico y muy concreto a través del programa 6x6, como decía recién, para el crecimiento y el desarrollo de la provincia por los próximos 6 años. Sí. Esa es la lógica del plan 6x6. Tuvimos 4 años de crisis con el macrismo, 2 años de crisis con la pandemia. Este último año hemos recuperado muchísimo, inclusive en algunos sectores todavía más de lo que se había perdido, pero quedan todavía estos primeros 2 años de la actual gestión, y después 4 años en donde establecimos políticas públicas, políticas de Estado, como siempre se le reclama a los gobiernos, para seguir con un plan de gobierno, con un plan de trabajo, independientemente después de quien lo ejecute. Sí, estamos hablando con Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobierno bonaerense. Es importante esto que decís, remarcar esta idea de que no habrá ajuste, se viene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uno de los pasajes, me parece a mí, más de los ejes del discurso, tuvo que ver con la distribución, ¿no? Con esta idea de distribuir el potencial crecimiento o el actual crecimiento. Compartimos, si te parece, la frase donde el gobernador habla de qué tiene que pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario en relación a la provincia de Buenos Aires. La situación económica era muy frágil. La provincia estaba endeudada, muchas obras paradas, las pymes que cerraban, la producción que caía y un Estado provincial que no estaba presente. El acuerdo del Fondo Monetario Internacional no tiene que ahogar el crecimiento ni la recuperación que estamos empezando a transitar. En la provincia no hay lugar para ajuste. Después de una crisis tan dura
como prolongada. Bueno, ahí está, ¿no? Esto que decía, y remarcar la frase que tiene derecho a cortarnos las piernas. La frase de Axel Kicillof diciendo que el acuerdo no tiene que ahogar el crecimiento y la recuperación económica. Es una expresión de deseo y cómo hacerla realidad. Sí, es una definición política. Ante todo, obviamente nosotros estamos apoyando las negociaciones que lleva el gobierno nacional, sabiendo, además, que nunca un acuerdo con el FMI en la historia de la Argentina ha sido bueno, que acá hay dos claros responsables de esta situación. El primero es Macri, que tomó esa deuda; el segundo es el propio Fondo Monetario, que decidió dar esa deuda, ese crédito, el más grande de la historia del Fondo Monetario, en condiciones que no eran las apropiadas e incumpliendo sus propios estatutos. O sea, y también el presidente fue muy claro en este sentido, que a partir de las denuncias que hay en la justicia se va a tratar de determinar las responsabilidades respecto de ese acuerdo. O sea, sabiendo que Macri y el FMI son corresponsables de esta situación tan compleja que estamos viviendo, sabemos que el gobierno nacional está tratando de llevar adelante el mejor acuerdo, que se evitó una catástrofe económica, se evitó una verdadera catástrofe económica, y ahora, bueno, el gobierno nacional tendrá que presentar el acuerdo como corresponde en el Congreso de la Nación, en donde será analizado, discutido y debatido, y estoy convencido de que vamos a llegar al mejor acuerdo posible, y que ese acuerdo no va a tener ningún impacto sobre los fondos que requieren las provincias de nuestro país en general y la provincia de Buenos Aires en particular, sabiendo además que, lo dijo ayer muy claramente el gobernador, la provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de nuestro país, es una provincia muy rica, pero lamentablemente el esquema de coparticipación vigente en nuestro país lleva a que la provincia más rica en términos de producción, en términos de generación de empleo, en términos de industria, etcétera, la provincia más rica tenga el gobierno más pobre. El gobierno de la provincia de Buenos Aires es el que menos recibe por coparticipación cuando uno lo calcula respecto de la población que tiene. O sea que, bueno, vamos a tener que seguir trabajando con el gobierno nacional en reforzar los recursos para la provincia de Buenos Aires, que además es la provincia que tiene los mayores bolsones de pobreza y de indigencia. O sea que hay una situación a resolver. Bianco, ¿cómo está? Emanuel Herrera lo saluda. Dos declaraciones. Diego Santilli ayer, durante el discurso de Axel Kicillof, dijo, lleva 3 horas de excusas, chicanas y zaraza, gobernaron 31 años la provincia y no se hacen cargo de nada. Y después Jorge Macri, ahora funcionario porteño, dijo que hay zonas de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, que ya están gobernadas por narcotraficantes. Dos irresponsables. Realmente dos irresponsables, decir que este gobierno no se hace cargo de nada cuando recibió una provincia de modo totalmente arrasado, el sistema sanitario, el sistema educativo, la seguridad, con patrulleros que eran chatarras, con escuelas que flotaban por los aires, con hospitales en donde lo único que se le hizo es pintar y refaccionar la guardia, pero todo el resto del hospital estaba en condiciones catastróficas. Me parece que decir que el gobernador no se hizo en estos 2 años cargo de nada, me parece una irresponsabilidad absoluta. El mismo Diego Santilli ayer en un programa de televisión dijo que el conurbano era peor que Kiev. O sea que a mí digo que un político con un nivel de responsabilidad importante como Diego Santilli compare al conurbano, que probablemente no conoce, salvo la zona norte, quizá él conozca la zona de los countries, no la zona del conurbano profundo. Eso es peor que Kiev. A mí me releva de hacer ningún comentario, porque lo que demuestra es que viven en una burbuja, claramente viven en una burbuja. Y respecto de que hay zonas tomadas por los narcotraficantes, obviamente que no dudo que hay determinados espacios del conurbano bonaerense en donde hay una presencia fuerte de narcomenudeo. Bueno, lo está trabajando el ministro Berni puntualmente, pero querer asemejar esa situación a la de otros países de América Latina o inclusive algunas otras provincias o ciudades de la Argentina me parece muy lejano. Obviamente que el narcotráfico, la venta ilegal de drogas es un problema en muchos lugares de Argentina, es un problema de las principales urbes que tiene América Latina y que tiene el mundo. Eventualmente es un problema mundial, no es un problema específico de la Argentina, que estamos
trabajando con mucha seriedad, que lo está haciendo nuestro ministro de Seguridad, trabajando coordinadamente con el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero que ese mismo problema les aviso que existía cuando estaba la gobernadora Vidal. No es que ha aumentado el narcotráfico, no es que se ha profundizado, es exactamente el mismo problema, que a diferencia de lo que hacía la exgobernadora Vidal, que era hacer acciones de publicidad y marketing para que la gente piense que se estaba haciendo algo, ahora se está haciendo muchísimas cosas. Carlos Bianco, gracias por este contacto con la M750. A ustedes.